6 de la tarde. Una taquería pequeña en Zamora, Michoacán. Lucía corta carne sobre la plancha caliente mientras atiende a los últimos clientes del día. El olor a tortillas recién hechas se mezcla con el humo del carbón. Afuera, la calle empieza a vaciarse. Es martes, un día como cualquier otro. 3 hombres entran por la puerta principal. No saludan, no piden tacos. Se quedan parados cerca de la entrada mirando el local en completo silencio. Lucía limpia sus manos en el delantal y se acerca al mostrador. Les pregunta qué van a ordenar. Uno de ellos, el más alto, se adelanta 2 pasos. Dice que no vienen a comer. Dice que vienen a hablar de negocios. El local está casi vacío. Solo queda un cliente anciano terminando su orden en la mesa del fondo. Los 3 hombres esperan a que termine y se vaya. Cuando la puerta se cierra detrás del anciano, el más alto vuelve a hablar. Le dice a Lucía que a partir de ahora tendrá que pagar 2,000 pesos cada semana. Dice que es por protección. Dice que todos los negocios de esta zona lo hacen. Dice que es mejor para todos si coopera. Lucía aprieta el trapo sucio entre sus manos. Responde que no tiene ese dinero, que apenas le alcanza para pagar la renta del local y comprar la carne. El hombre sonríe sin ganas. Le dice que busque la forma, que venda más tacos, que abra los domingos, que pida prestado. No es su problema cómo lo consiga. Solo tiene que pagar. El segundo hombre, más joven, se acerca a la plancha y toca con un dedo la superficie caliente. Retira la mano rápido pero sin hacer ningún gesto de dolor. Mira a Lucía directamente a los ojos. Le dice que sería una lástima que algo le pasara al negocio, que los accidentes pasan, que los incendios son comunes en negocios de comida, que sería triste perder todo por no querer cooperar. El tercero no habla. Solo se queda cerca de la puerta vigilando la calle. Lleva una gorra negra que le cubre media cara. Sus manos están metidas en los bolsillos de una chamarra deportiva azul. Lucía traga saliva. Pregunta cuándo tienen que pagar. El más alto responde que tienen 24 horas exactas, que mañana a la misma hora van a regresar por el dinero, que no es negociable, que no es una sugerencia. Los 3 salen caminando despacio. El que vigilaba la puerta es el último en irse. Antes de salir voltea y la mira una última vez sin decir nada. Lucía cierra la cortina metálica a las 7:30 de la noche, 1 hora antes de lo normal. Guarda las cosas rápido. Limpia la plancha a medias. Apaga las luces. Camina las 4 cuadras hasta su casa con la cabeza agachada. No habla con nadie en el camino. Cuando llega a su casa, su esposo está sentado en la sala viendo las noticias. Es un hombre de 48 años. Delgado. Callado. Trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años. Antes de eso estuvo en otros empleos. Lucía se sienta a su lado y le cuenta todo exactamente cómo pasó. Le describe a los 3 hombres. Le repite las amenazas. Le dice que tiene miedo. Su esposo escucha sin interrumpir. Mantiene los ojos fijos en la televisión aunque ya no está prestando atención a las noticias. Cuando ella termina de hablar, él hace solo 2 preguntas. Le pregunta cómo eran físicamente los 3 hombres. Estatura aproximada. Ropa que usaban. Señas particulares. Y le pregunta a qué hora exacta dijeron que iban a regresar mañana. Lucía responde lo mejor que puede. El más alto medía como 1,80 m. Traía una playera gris sin mangas. Tatuajes en ambos brazos. El joven tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. Playera blanca. Pantalón de mezclilla. El tercero era el más bajo de los 3. Gorra negra. Chamarra azul. No vio su cara completa. Dijeron que regresarían mañana a las 6 de la tarde. Su esposo asiente despacio. Le dice que no se preocupe, que mañana él va a pasar por la taquería como a las 5:30, que va a quedarse ahí con ella hasta que cierren. Lucía pregunta si no sería mejor llamar a la policía. Él responde que la policía no va a hacer nada, que van a tomar el reporte y nunca van a regresar, que es mejor resolver las cosas de otra forma. Esa noche ninguno de los 2 duerme bien. Lucía se levanta 3 veces al baño. Su esposo se queda despierto en la sala hasta las 4 de la mañana. Cuando finalmente se acuesta, el sol ya está empezando a salir. Al día siguiente, Lucía abre la taquería a la hora de siempre. 10 de la mañana. Prepara todo como cualquier otro día.
Hace las tortillas, marina la carne, pica la cebolla y el cilantro. Atiende a los clientes normales del mediodía, trabajadores de construcción, estudiantes, señoras que compran órdenes para llevar. A las 5:30 de la tarde su esposo llega caminando desde la esquina. Trae puesta una camisa de manga larga a pesar del calor, pantalón de mezclilla, botas de trabajo. Se sienta en una de las mesas cerca del mostrador. Pide un refresco. No dice mucho. Solo se queda ahí sentado mirando hacia la puerta. Los minutos pasan lentos. 5:40, 5:50, 6:05. Lucía limpia el mismo espacio del mostrador una y otra vez. Sus manos tiemblan ligeramente. Afuera la luz del día empieza a cambiar a ese tono anaranjado del atardecer. Exactamente a las 6 de la tarde, los tres hombres entran por la puerta. El más alto, el joven con la cicatriz, el de la gorra negra. Vienen con la misma actitud de ayer. Confiados, tranquilos, como si esto fuera lo más normal del mundo. El más alto camina directo hacia el mostrador. Pregunta si tienen el dinero. Lucía abre la boca para responder, pero su esposo se levanta de la mesa antes de que pueda decir algo. Los tres hombres lo miran por primera vez. No lo habían notado hasta ese momento. El esposo de Lucía camina despacio hacia el centro del local. Se posiciona entre el mostrador y la puerta de entrada. No dice nada todavía. Solo los mira fijamente a cada uno durante varios segundos. El más alto pregunta quién es. El esposo de Lucía responde con voz baja y controlada. Dice que es el dueño del negocio. Dice que escuchó que vinieron ayer haciendo preguntas sobre dinero. El hombre alto sonríe. Dice que entonces ya sabe de qué se trata, que solo tienen que pagar y todo estará bien. El esposo de Lucía niega con la cabeza lentamente. Dice que aquí no se va a pagar nada, que se vayan ahora y no regresen. El joven de la cicatriz se ríe. Dice que este señor no entiende cómo funcionan las cosas. Da 2 pasos hacia adelante con actitud amenazante. Es ahí cuando el esposo de Lucía levanta ligeramente la camisa de manga larga mostrando algo que trae en la cintura del lado derecho. No saca nada. Solo muestra que está ahí. Los tres hombres se quedan completamente quietos. El esposo habla otra vez. Su voz sigue siendo baja, pero ahora hay algo diferente en el tono. Dice que trabajó 20 años en la Policía Estatal de Michoacán. Dice que conoce exactamente cómo operan. Dice que sabe quiénes son sus jefes. Dice que sabe dónde viven sus familias. Dice que si regresan a este lugar o a cualquier negocio de esta calle va a hacer algunas llamadas a gente que todavía le debe favores. El más alto deja de sonreír. El joven de la cicatriz retrocede medio paso. El de la gorra negra mira hacia la puerta calculando distancias. El esposo de Lucía continúa. Dice que él ya no trabaja en la policía, pero que todavía tiene contactos. Dice que puede hacer que desaparezcan sin que nadie haga preguntas. Dice que puede hacerlo de forma que ni sus propios jefes sepan qué les pasó. Dice que tiene 48 horas de experiencia sabiendo exactamente cómo hacerlo sin dejar evidencia. Nadie se mueve durante casi 1 minuto completo. El silencio en la taquería es absoluto. Solo se escucha el zumbido bajo del refrigerador de las bebidas. Finalmente el más alto da un paso atrás. Hace un gesto con la cabeza hacia sus compañeros. Los tres caminan hacia la puerta sin voltear a ver a Lucía. Sin decir nada más. Sin amenazas adicionales. El de la gorra negra es el último en salir. Esta vez no voltea a mirar. El esposo de Lucía espera hasta que los ve subirse a una camioneta gris estacionada media cuadra adelante. Espera hasta que la camioneta arranca y dobla en la esquina. Solo entonces baja la camisa y regresa a sentarse en la mesa. Le hace una seña a Lucía de que todo está bien. Lucía sigue sin poder moverse. Sus manos están aferradas al borde del mostrador. Tarda varios segundos en procesar lo que acaba de pasar. Finalmente pregunta en voz baja si de verdad puede hacer todo lo que dijo. Su esposo toma un trago de su refresco ya tibio. Responde que no importa si puede o no. Lo que importa es que ellos creyeron que sí puede. Esa noche cierran la taquería a la hora normal. 9 de la noche. Lucía limpia todo con cuidado. Su esposo la ayuda a bajar la cortina metálica. Caminan juntos las 4 cuadras hasta su casa. No hablan mucho. No hace falta. Al día siguiente todo vuelve a la normalidad. Los clientes regresan. Las tortillas se hacen.
La carne se cocina. Los tacos se venden. Nadie pregunta nada. Nadie comenta nada raro. Pasan 2 semanas. 3. Un mes completo. Los 3 hombres nunca regresan. Ningún otro grupo llega a pedir dinero. La taquería sigue abierta todos los días excepto los lunes. Lucía nunca vuelve a preguntarle a su esposo sobre su trabajo anterior en la policía estatal. Nunca pregunta qué tipo de casos manejaba. Nunca pregunta si las amenazas que hizo eran reales o solo un farol bien ejecutado. Algunas cosas es mejor no saberlas con detalle. Lo único que sabe con certeza es que después de ese día nadie en esa calle volvió a tener problemas con cobros de piso. Los negocios vecinos nunca supieron exactamente qué pasó. Solo notaron que los hombres que venían cada semana dejaron de aparecer. Algunos preguntaron discretamente. Lucía solo decía que ya no había problemas. Nada más. El esposo de Lucía sigue trabajando en el taller mecánico. Llega a casa todas las noches a las 7. Cena lo que ella prepara. Ve las noticias. Se duerme temprano. Es un hombre callado que nunca habla de su pasado. Un hombre que durante 20 años usó una placa y un arma para hacer cumplir la ley en uno de los estados más peligrosos del país. Un hombre que sabe exactamente cómo se mueve el crimen organizado porque pasó 2 décadas persiguiéndolo. Un hombre que conoce sus tácticas, sus rutas, sus estructuras de mando, sus puntos débiles. Un hombre que los 3 cobradores de piso subestimaron completamente cuando entraron a esa taquería buscando dinero fácil. La taquería sigue abierta. Lucía sigue haciendo los mejores tacos al pastor de esa zona de Zamora. Los clientes siguen llegando. La vida continúa como si nada hubiera pasado. Pero en las calles cercanas corre un rumor discreto entre quienes se dedican a actividades ilegales. Un rumor sobre una taquería donde no se debe cobrar piso. Sobre una mujer cuyo esposo tiene un pasado que es mejor no despertar. Sobre 3 hombres que intentaron intimidarla y nunca más volvieron a aparecer por esa zona. Nadie confirma la historia. Nadie la niega tampoco. Solo existe como advertencia silenciosa, como recordatorio de que no todos los blancos fáciles lo son realmente, de que algunas personas tienen conexiones que no se ven a simple vista, de que el pasado de una persona puede convertirse en el peor error de otra. 3 semanas después del incidente, un hombre diferente entró a la taquería. Era jueves por la tarde, cerca de las 5. El lugar estaba medio lleno con clientes habituales, trabajadores de la construcción, un par de estudiantes, una señora comprando órdenes para llevar. El hombre era mayor que los 3 anteriores, tal vez 50 años. Vestía ropa más formal, camisa de botones, pantalón de vestir, zapatos limpios. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y pidió una orden de tacos. Lucía lo atendió normalmente. Le preguntó qué salsa quería. Él pidió la verde. Comió despacio, sin prisa, observando el local con discreción. Cuando terminó pidió un refresco más. Se quedó ahí sentado otros 20 minutos. Lucía empezó a ponerse nerviosa. Conocía esa táctica. Los enviaban primero a observar, a estudiar horarios, rutinas. ¿Cuánta gente entraba? ¿A qué horas había más clientes? ¿A qué horas estaba sola? Finalmente el hombre se levantó para pagar. Se acercó al mostrador. Sacó su cartera. Pero antes de pagar dijo en voz baja que necesitaba hablar con el dueño del negocio. Lucía sintió como se le aceleraba el corazón. Respondió que ella era la dueña. El hombre negó con la cabeza. Dijo que necesitaba hablar con el otro dueño. Con el esposo. Lucía preguntó para qué. El hombre dejó un billete de 200 pesos sobre el mostrador para pagar tacos que costaban 60. Dijo que solo quería hablar. Nada más. Dejó una tarjeta de presentación junto al billete. La tarjeta no tenía logo de ninguna empresa. Solo un nombre y un número de teléfono. Alberto Fuentes. El hombre salió caminando tranquilo. Subió a un carro gris oscuro que estaba estacionado enfrente. No era una camioneta del tipo que usan los grupos criminales. Era un sedán común, de esos que usa cualquier persona normal. El carro arrancó y se fue sin prisa. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal. Terminó de atender a los clientes que quedaban. Cerró el local a las 9 como siempre. Caminó a su casa. Cuando llegó su esposo estaba en la sala. Le mostró la tarjeta.
Le contó sobre el hombre, cómo había actuado, qué había dicho. Su esposo tomó la tarjeta. La estudió durante varios segundos. Su expresión no cambió, pero Lucía notó algo en sus ojos. Reconocimiento tal vez. O preocupación. Él guardó la tarjeta en su bolsillo. Dijo que iba a encargarse de eso. Que no se preocupara. Al día siguiente su esposo no fue al taller mecánico. Salió de la casa temprano. A las 7 de la mañana. No dijo a dónde iba. Lucía abrió la taquería sola. Atendió el turno de la mañana sola. El mediodía pasó sin novedades. A las 3 de la tarde su esposo regresó. Entró por la puerta de atrás. Le hizo una seña de que todo estaba bien. Esa noche durante la cena Lucía preguntó qué había pasado. Su esposo comió 3 bocados antes de responder. Dijo que había hablado con Alberto Fuentes. Que se habían encontrado en un lugar neutral. Una cafetería en el centro. Que habían conversado durante 1 hora. Lucía esperó a que continuara. Su esposo dejó el tenedor sobre el plato. Explicó que Alberto Fuentes era lo que llamaban un mediador. Alguien que trabajaba resolviendo conflictos entre grupos criminales y personas que tenían problemas con ellos. No era sicario. No era cobrador. Era más como un negociador profesional. Los 3 hombres que habían venido semanas atrás habían reportado el incidente a sus superiores. Habían dicho que un expolicía los había amenazado. Que ese expolicía había mencionado nombres, contactos, información sensible. Eso había llamado la atención de alguien más arriba en la estructura. Alberto Fuentes vino a verificar si la amenaza era real. A evaluar si el esposo de Lucía realmente tenía las conexiones que había mencionado. A determinar si valía la pena escalar el conflicto o era mejor dejarlo ir. Durante la conversación en la cafetería el esposo de Lucía había mencionado nombres específicos. Casos específicos en los que había trabajado cuando estaba en la policía estatal. Operativos que había coordinado. Personas que había arrestado. Otras personas que habían desaparecido sin que hubiera arrestos oficiales. Alberto Fuentes había escuchado todo sin interrumpir. Había tomado notas mentales. Al final había hecho algunas llamadas discretas desde su celular. Había verificado información. Había confirmado que efectivamente el esposo de Lucía era quien decía ser. Que su historial era real. Que sus conexiones seguían activas. Entonces Alberto Fuentes había tomado una decisión. Dijo que el asunto estaba cerrado. Que nadie volvería a molestar la taquería. Que la calle donde estaba el negocio quedaría marcada como zona neutral. Pero también dijo algo más. Dijo que esa protección tenía un precio implícito. El precio no era dinero. El precio era silencio. El esposo de Lucía no debía involucrarse en otros asuntos. No debía usar sus contactos para ayudar a otros comerciantes que tuvieran problemas similares. No debía convertirse en un justiciero de barrio. Su inmunidad era personal. Para él y para su esposa. Para su negocio. Nada más. Si empezaba a interferir en otros casos la protección se cancelaba. Y entonces las cosas se pondrían difíciles para todos. Alberto Fuentes había sido muy claro en ese punto. No era una amenaza. Era simplemente la explicación de cómo funcionaban las reglas. El esposo de Lucía había aceptado los términos. Había dado su palabra. Había estrechado la mano de Alberto Fuentes. Y ese había sido el fin de la conversación. Cada uno se había ido por su lado. El acuerdo estaba hecho. Lucía escuchó todo sin interrumpir. Cuando su esposo terminó de hablar, ella preguntó si podían confiar en ese acuerdo. Él respondió que en este tipo de situaciones la palabra valía más que cualquier contrato escrito. Que romper un acuerdo de ese nivel traía consecuencias severas para ambas partes. Que mientras ellos cumplieran su parte, el otro lado cumpliría la suya. Los días siguientes pasaron normales. La taquería operaba sin problemas. Los clientes iban y venían. Nadie extraño merodeaba cerca. No hubo más visitas incómodas. No hubo más tarjetas misteriosas. Todo volvió a la rutina de antes. Pero algo había cambiado de forma sutil. Lucía notó que algunos de los comerciantes vecinos la miraban diferente. Con cierta distancia. Con algo que parecía respeto mezclado con incomodidad. Como si supieran algo que no se atrevían a mencionar abiertamente. Un día la dueña de la papelería de al lado vino a comprar tacos. Mientras esperaba su orden, mencionó casual que a ella también habían intentado cobrarle piso el mes pasado.
pero que después de cierto incidente en la zona los cobradores habían dejado de aparecer. Miró a Lucía con intención al decir eso. Lucía solo asintió sin confirmar ni negar nada. La mujer continuó. Dijo que varios negocios de la calle habían tenido el mismo problema. Todos habían estado pagando calladamente durante meses, pero de repente los cobros cesaron. Todos sabían que algo había pasado. Nadie sabía exactamente qué, pero había rumores. Siempre había rumores. Lucía le entregó su orden. La mujer pagó y antes de irse dijo algo más. Dijo que ella entendía que algunas cosas era mejor no hablarlas, que a veces la protección más efectiva era la que nadie mencionaba en voz alta, que agradecía lo que fuera que hubiera pasado incluso si nunca sabría los detalles exactos. Esa noche Lucía le contó la conversación a su esposo. Él escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él recordó las palabras de Alberto Fuentes. El acuerdo era solo para ellos. No podían extender esa protección. No podían hablar de ella. No podían convertirse en referencia para otros. Lucía entendió. A veces ayudar a alguien era simplemente existir. Ser el ejemplo silencioso. La prueba viviente de que resistir era posible. No hacía falta hablar. No hacía falta organizar. Solo hacía falta estar ahí. Funcionando. Sobreviviendo. Pasaron 2 meses más. La vida encontró su equilibrio. La taquería prosperaba. Los ingresos mejoraron porque ya no había miedo constante. Lucía pudo hacer algunas mejoras al local. Compró una plancha nueva. Cambió las mesas viejas. Pintó las paredes. Su esposo seguía trabajando en el taller mecánico. Llegaba a casa todas las noches. Cenaban juntos. Veían televisión. Dormían. Todo normal. Todo tranquilo. Como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero Lucía sabía que algo sí había pasado. Había aprendido que su esposo callado que arreglaba motores tenía un pasado que ella solo conocía parcialmente. Que ese pasado incluía cosas que probablemente era mejor no saber en detalle. Que el hombre con el que llevaba 15 años casada tenía conexiones y conocimientos que existían en las sombras. Y había aprendido también que en lugares como Michoacán la verdadera seguridad no venía de las autoridades oficiales. Venía de entender las reglas no escritas. De saber cuándo pelear y cuándo negociar. De tener algo que ofrecer además de miedo. De ser alguien que costaba más eliminar que ignorar. La taquería cerraba todas las noches a las 9. La cortina metálica bajaba. Las luces se apagaban. Y al día siguiente todo comenzaba otra vez. Pero ahora Lucía sabía que detrás de esa rutina simple había un equilibrio complejo. Un acuerdo silencioso. Una protección invisible que funcionaba precisamente porque nadie hablaba de ella. Capítulo 3. 4 meses después del acuerdo con Alberto Fuentes, algo inesperado sucedió. Era sábado por la noche. La taquería estaba llena. Fin de semana significaba más clientes. Más movimiento. Más ruido. Lucía trabajaba rápido atendiendo órdenes. Su esposo había venido a ayudarla como hacía los fines de semana. Él manejaba la caja mientras ella cocinaba. Cerca de las 8:30 entró un joven. Tal vez 23 años. Traía una gorra de béisbol y una sudadera con capucha a pesar del calor. Se sentó en la mesa más alejada de la entrada. Pidió tacos. Comió rápido. Pagó. Se fue. Nada inusual. Solo otro cliente más en una noche ocupada. Pero 20 minutos después el mismo joven regresó. Esta vez no se sentó. Se quedó parado cerca de la puerta. Miraba constantemente hacia la calle. Nervioso. Inquieto. Lucía lo notó, pero estaba ocupada con otros clientes. Su esposo también lo notó. Dejó la caja y caminó hacia el joven. Le preguntó si necesitaba algo más. El joven negó con la cabeza, pero no se movió. Dijo que solo esperaba a alguien. El esposo de Lucía no dijo nada más, pero se quedó cerca, observando. 5 minutos después una camioneta blanca se estacionó frente a la taquería. El motor quedó encendido. Las luces apagadas. El joven de la gorra volteó a ver la camioneta. Luego volteó a ver el interior de la taquería. Su mano derecha se movió hacia la cintura de su pantalón. El esposo de Lucía reaccionó inmediatamente. Se acercó al joven en 2 pasos largos. Le bloqueó el ángulo hacia los clientes. Le habló en voz baja pero firme. Le dijo que fuera lo que fuera que estaba planeando, no iba a pasar aquí. Que se fuera ahora mismo.
El joven lo miró confundido. Empezó a decir algo, pero el esposo de Lucía lo interrumpió. Le dijo que conocía esa mirada, ese nerviosismo, esa forma de revisar las salidas. Le dijo que lo que fuera que le habían ordenado hacer podía hacerlo en otro lado, pero no aquí. El joven pareció dudar. Miró otra vez hacia la camioneta blanca. Luego miró al esposo de Lucía. Dijo en voz apenas audible que no tenía opción, que le habían dado órdenes, que si no las cumplía le pasaría algo malo a él o a su familia. El esposo de Lucía entendió inmediatamente la situación. Este no era un sicario profesional. Era un muchacho asustado que habían reclutado probablemente con amenazas. Le habían dado una misión que no sabía cómo cumplir. Y había elegido este lugar porque parecía fácil. Un negocio pequeño, sin seguridad visible. Pero el joven no sabía que este negocio específico tenía protección. No del tipo que se ve, del tipo que se siente solo cuando ya es demasiado tarde. El esposo de Lucía tomó una decisión rápida. Le dijo al joven que saliera por la puerta trasera, que cruzara el callejón, que se perdiera durante unas horas, que cuando regresara a reportar dijera que el lugar estaba cerrado, que no había podido hacer nada, que inventara cualquier excusa. El joven preguntó por qué lo estaba ayudando. El esposo de Lucía respondió que no lo estaba ayudando. Solo estaba protegiendo su negocio y a los clientes que estaban adentro. Lo que le pasara al joven después no era su problema. Pero lo que pasara en los próximos 5 minutos sí lo era. Le mostró la puerta trasera. Le dijo que tenía 10 segundos para decidir. El joven miró una última vez hacia la camioneta blanca. Luego miró los rostros de las familias comiendo tranquilamente en las mesas. Finalmente asintió. Salió rápido por la puerta trasera y desapareció en el callejón oscuro. El esposo de Lucía regresó al frente del local. Actuó como si nada hubiera pasado. Siguió atendiendo la caja normalmente, pero mantuvo la vista en la camioneta blanca. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Finalmente la camioneta arrancó y se fue. Cuando el último cliente se fue y cerraron el local, Lucía le preguntó qué había sido todo eso. Su esposo explicó la situación. Le dijo que probablemente el joven había sido reclutado por algún grupo pequeño, que lo habían mandado a hacer algo. Robar la recaudación tal vez, o marcar el lugar para algo más grande después. Lucía preguntó si no iban a tener problemas por haberlo dejado ir. Su esposo dijo que tal vez, o tal vez no. Dependía de qué tan importante era esa misión para quien la había ordenado. Si era algo menor probablemente no pasaría nada. Si era algo mayor entonces tendrían visita pronto. 2 días después tuvieron visita, pero no fue lo que esperaban. Alberto Fuentes entró a la taquería un martes por la tarde. Pidió tacos al pastor. Se sentó cerca de la ventana. Comió tranquilo. Cuando terminó pidió hablar con el dueño. El esposo de Lucía salió de la cocina. Se sentó frente a Alberto. La conversación fue breve. Alberto dijo que había escuchado sobre el incidente del sábado. Dijo que el joven que había entrado a la taquería trabajaba para un grupo nuevo que estaba tratando de establecerse en la zona. Un grupo pequeño, ambicioso, que no conocía las reglas del territorio. Ese grupo había mandado al joven a probar varios negocios, a ver cuáles tenían protección real y cuáles solo aparentaban tenerla. La taquería estaba en su lista, pero el esposo de Lucía había manejado la situación de forma que evitó violencia sin mostrar debilidad. Eso había sido notado. Alberto continuó explicando. Dijo que el grupo nuevo ya había sido advertido, que les habían explicado que negocios estaban fuera de límites, que la taquería estaba específicamente mencionada, que no habría más intentos. El esposo de Lucía preguntó qué había pasado con el joven. Alberto respondió que el joven estaba vivo, que había sido castigado por no cumplir la misión, pero no severamente, que probablemente lo habían mandado a hacer trabajos menos importantes, que su destino dependería de qué tan útil resultara para el grupo. Hubo un silencio incómodo. El esposo de Lucía preguntó si todo esto significaba que el acuerdo original seguía vigente. Alberto asintió. Dijo que el acuerdo se mantenía, pero añadió algo más. Dijo que la forma en que habían manejado el incidente del sábado había demostrado madurez, entendimiento de las reglas. Eso era valorado. Luego Alberto dijo algo inesperado.
Dijo que si en algún momento el esposo de Lucía estaba interesado en trabajar como mediador, había demanda para gente con su perfil. Es policías con conocimiento del sistema, con contactos en ambos lados, personas que podían moverse entre mundos sin pertenecer completamente a ninguno.